Perdón. Perdón. No, eso, Sí, que más... Perdón, hay un poquito de delay, me parece, ¿no? Dale, te espero, sí. No, dale, ahora como... te escucho, te escucho. No, que me ibas a terminar de contar cómo es la experiencia de la cuarentena y como no hay mucho miedo, mucho temor, está como relajado el tema porque está controlado. Sí, bueno, sucede esta situación de como que creo que estoy exagerando, pero que Alemania tiene la misma cantidad de respiradores que el resto del mundo y hay muchas camas por cantidad de habitantes y está muy descentralizada la salud y hay muchos laboratorios, entonces como que todo eso junto hace que lo que sí hay muchos contagios, muchísimos, pero no hay tantos decesos en comparación. Y eso hace que esté un poquito más administrada la cuarentena en ese sentido y la gente acata bastante correctamente, digamos, la distancia, el barbijo, las manos. Pero no hay sensación de paranoia y de miedo. Tiene más miedo de la economía, claramente, que de la pandemia. Eso es un poco lo que se siente. Sí. ¿Y vos dónde estás parando ahora, Josías? Yo cuando llegué acá el 21 de enero... Esta beca residencia contempla una casa que ellos tienen desde los años 60. Tienen como 20 casas que le dan a cada uno de los artistas una vez por año. Y estoy en una de esas casas que es un edificio antiguo súper lindo y es un piso entero por Kreuzberg. Y bueno, por esta casa han pasado distintos artistas o bien de literatura o de cine, o en este caso artes visuales. Está como llegó, ya está equipada y esas cosas como que lo hacen todo bastante sencillo. Qué genial. Y escúchame, esta residencia DAD que estás haciendo es una residencia por la que pasaron pesos pesados. Damien Hirst, Susan Sontag, Nan Goldin. Contanos cómo es la metodología, qué proyecto es. Un poco lo lindo de esta residencia beca es que no hay una exigencia de producción, sino que es un programa que hoy día depende un poco del gobierno alemán y que te invitan a que estés en la ciudad y generes cierto tipo de interacciones con la escena artística o con específicamente lo que tengas ganas de investigar. Y te dan a la institución en sí misma como espacio de respaldo para tu investigación sin que ellos te exijan que eso sea así. Esta beca también quizás es interesante que la diseñó la empresa Ford en los años a fines de los 60, casi como ya, no en la Guerra Fría, pero cuando al inicio de la Guerra Fría, y un poco para también lavar la imagen del nazismo que tuvo Ford en aquel momento. Y pasaron un montón de artistas súper interesantes y después como Ford deja de auspiciar esta situación y la toma el gobierno alemán, y lo que está pasando ahora, que es interesante, que como que se está como revisitando cuál fue la historia de esta beca y a qué políticas apuntaban a los artistas que se fueron invitando en cada momento, ¿no? Que claramente a veces es interesante y a veces muy controversial. ¿Y controversiales cuáles, por ejemplo? No, es cosa como como que no lo sé específicamente, pero me comentaban como parte de la gente de la beca, como que estaba investigando el archivo, como que eso, en ciertos momentos políticos como que el gobierno se metió a elegir estos artistas también, como diciendo, bueno, ¿cómo le lavamos la imagen un poco a una Alemania y específicamente a Berlín con la carga que tiene esta ciudad, que todavía se siente? O sea, hay muchos búnkers por toda la ciudad y la historia del nazismo aflora por todos lados, ¿no? Y es una política, uno también entendido como que Berlín no es porque sí una ciudad del arte, ¿no? Es una estrategia estatal con sus cosas positivas y negativas al mismo tiempo, ¿no? Pero es una estrategia del Estado para cambiarle el humor a esta ciudad con este tipo de estrategias que son varias, no solo esta. ¿Sí? Claro. ¿Y vos tenés planificado por dónde vas a abordar tu trabajo o es más...? Venía como con dos situaciones. Por un lado, el trabajo que traje a la Bienal de Berlín, que era de unas investigaciones que venimos trabajando con un grupo de investigación de estudios corporales, como un grupo de gente con la cual estudiamos instancias como cómo es el tacto, cómo es dormir juntos, si se pueden hacer unos ejercicios con la sal como objeto sintetizador de varias experiencias. En la Bienal empecé a presentar ese proyecto de un poco el registro
que fuimos trabajando en Buenos Aires, Tigre y Córdoba, y acá pensabas continuar un poco con esta situación y bueno, claramente ahora la relación con el contacto es completamente difícil. Sí. Sí. Entonces, en ese sentido, quedé un poco en el freezer de cómo continuar mi trabajo acá, qué sentido tiene, cómo pensar el cuerpo, qué pasa con esta como distancia digital en el cual en un momento parece que hay un acceso al otro y después también queda una angustia de la piel, ¿no? En ese sentido. Sabes que cuando empezó esta pandemia pensé mucho en tu performance en coreografía de sal, porque sí, es un escenario post-apocalíptico y lo vinculé con esto. Y vos me habías comentado que empezaste a pensar ese proyecto por unos esqueletos falsos, apócrifos, que habían hecho unos taxidermistas donde unían monos con delfines. Sí. ¿Podés contarnos? Y que llegaron a museos de ciencias naturales. ¿Podés contarnos cómo fue eso y cómo desarrollaste coreografías de sal? Sí. Había una instancia de trabajo en esa obra como que iniciaba en una ficción en donde se descubría o se descubre una sirena que pudo haber existido en otra época, en un pasado. A mí como ese descubrimiento de sirena me daba la posibilidad de entrar a una ficción de pensarnos como unos cuerpos más híbridos o en tratar de interactuar un poco más con el mundo natural o el animal, y cómo podríamos repensar esos cuerpos, ya que nuestros cuerpos se ven completamente extra sociabilizados, ¿no? Y cada vez más separado de una comunicación con el entorno. Cada vez como estamos más en la tierra y somos menos terrícolas, ¿no? Y en ese sentido, como había algunas como referencias históricas, que era justamente esto, de principios del 1900, expediciones que volvían y hacían como que estaban trayendo sirenas de lugares lejanos, y bueno, era esto, cosían monos con peces y los hacían de manera los taxidermizaban, no está bien dicho ese término, y me llevó al museo, al Metropolitano de Nueva York, porque un coleccionista lo compró y lo donó como si fuera un verdadero. Y también me parecía que vivimos en un momento con esta instancia de las noticias falsas todo el tiempo, que no dista mucho de cómo se han presentado ciertos mitos, ¿no? ¿Para qué sirven? Como que me parece que las fake news y los mitos casi que podrían estar a un mismo nivel, se podría pensar, ¿no? Como que se genera un relato para crear una verdad. Y en coreografías de sal, la sirena representaba como la posibilidad de esa verdad, un cuerpo más híbrido, sin género, cercano a la naturaleza, con movimientos corporales no sociabilizados, también pensando un poco en las profundidades, otros tipos de tacto, cómo sociabilizaría ese ser, que en cierto punto también fue un disparador para el desarrollamiento luego de la obra. El tacto que mencionaste es fundamental, eso, ¿cómo será? Es una pregunta que angustia, ¿cómo imaginas eso? El tacto, ¿cómo sigue el tacto después de hoy? Y de mañana, de pasado. De mañana. Y a la hora de elegir a los performers, ¿qué tenés en cuenta para tus trabajos? ¿Qué tipo de performers te interesan? ¿Qué cuerpos te interesan? Sí. Sé como... ahí llegó. En esta última obra en específico había una instancia de mucha conexión entre nosotros respecto a como una cierta hipersensibilidad o hipersensorialidad que va más allá de las palabras, como que rápidamente en el grupo nos encontramos entendiéndonos más allá y todos como con una sensibilidad, energía muy, muy fuerte para conectar en grupo. Entonces me parece como que esas instancias de ser, cómo hacemos los hipersensibles para
para comunicarnos, que no siempre es con la palabra, somos como más tartamudos quizás al querer hablar, porque quizás tampoco existen hoy día las palabras específicas, pero sí los gestos físicos. Entonces, una manera de armar grupo es eso, como tratar de ver cómo conectamos sensiblemente y si nuestro cuerpo puede ser un lenguaje de comunicación. Esa es un poco el cómo se van formando los grupos y luego como entre todos como tratar de coordinar una sociabilidad específica para ese grupo, no buscarle un preformato, sino como que la misma obra se va desarrollando con lo que el grupo necesita y puede hacer, que casi que sería eso la mayor de las experiencias, poder contar a otros cómo se sociabiliza y cómo nos comunicamos corporalmente, que hay otras posibilidades, además de las que yo a veces llamo estereotipadas, ¿no? Como si estuviéramos viendo como en un loop de estereotipos a nivel cómo nos tocamos con amigos, cómo es la sexualidad, cómo el cuerpo se comunica, ese tipo de instancias. ¿Y cuáles son esas formas no estereotipadas? Yo vi algunos de los posteos que vos vas subiendo en Instagram que creo que son prácticas que hacen con otros performers, ¿no? Al aire libre o supongo que van a algunos lugares en especial. Contanos un poco de qué se trata ese acercamiento corporal no estandarizado, si querés. Sí. Bueno, en principio, creo que esto lo puedo conectar de nuevo con la obra de Coreografías de Sal. A veces pienso que eso sería si nos sacamos cierto estereotipo social contemporáneo y hacemos como una instancia de premovimiento, ¿no? Algo que les sucede a los niños todo el tiempo, que juegan de manera muy lúdica, y eso quizás es una práctica constante en donde no hay la genitalidad no está ubicada donde están los genitales, la cabeza no está donde está la cabeza, como todo puede ser un universo corporal sin que esté tan diagramado el cuerpo, y también eliminando muchas instancias de tabú. Y eso a su vez, cuando se elabora en grupo, hace como que los cuerpos vayan encontrando como nuevas texturas, nuevas superficies, nuevas maneras de agarre, pero es como una llama que se enciende por el dejar hacer, como abrir libre un campo donde eso puede ser un juego. Y muchas veces sí es como necesario poner cierto tipo de símbolos, objetos, como pueden ser trajes que se estiren, como que pueda parecer como una piel que se deforma o que se interconecta, o bien la sal que nos sirve como guión coreográfico cuando dibujamos. Como hay ciertos elementos que habilitan a esas prácticas, porque primero es necesario deshabilitar lo social, ¿no? Cómo deshabilitamos lo social para habilitar esas prácticas. Yo creo que estos objetos habilitan, o la sirena, o la sal, o los trajes, habilitan esta fantasía. Para los amigos que se están uniendo, les contamos que en esa coreografía de sal, sobre 4 toneladas de sal gruesa, los performers tomaban nuevas alianzas, también afectivas, esto que vos decís, con nuevos trajes, que quizás sea también el futuro, esas formas de abrazo y de nueva comunicación corporal, ¿no? Porque son tocándose pero con telas, con pliegues que sobresalen del propio cuerpo. Y bueno, eso me pareció muy, muy hermoso. Y Osías, ahora, ¿qué proyectos tenés en cuanto a performance? Bueno, en cuanto a performance estamos un poco limitados. Tiene que ser tuya, personal y por este medio, ¿verdad? No, estamos intentando con el mismo grupo con el cual trabajamos en Buenos Aires ver si podemos utilizar ciertas plataformas tecnológicas, pero no como espacio de exhibición, sino como puntapié para luego generar otro tipo de prácticas por fuera de la pantalla. Como la pantalla, a nuestro gusto, estamos como empezándolo a conversar, pero como se empieza a contar a ciertos límites, y sobre todo estas instancias del vivo o Zoom o estas plataformas, digamos, las más usuales, nos encontramos con un límite en el cual cuando como que uno se retira, y en lo particular yo me angustio, como salgo de este momento que puedo estar concentrado, pero falta la mitad del cuerpo, o sea, sinceramente faltan los pies, falta la cadera. Entonces, ¿cómo se puede elaborar eso? Es una pregunta que nos estamos haciendo, pero yo recién ahora pude volver a concentrarme en el trabajo
como casi como que asumí las condiciones en las cuales estamos viviendo. Y bueno, también creo que como que es lindo pensar si el contacto no es para pensarlo un poquito más a futuro, cuando existe una vacuna, si el contacto entre personas y entre especies no es una manera de generar mayor inmunidad, que el problema es que no estamos contactándonos bien, o sea que no estamos sabiéndonos contagiar bien, nos contagiamos mal. Entonces, ¿cómo sería un buen contagio? ¿Cómo podría ser abrazar a un virus también, ¿no? Eso podría ser una pregunta, un puntapié de cómo seguir. También nos preguntábamos en la última charla si podemos abrazar otras cosas mientras tanto, que otros seres, objetos, y abrazar mientras tanto. Me parece que es un quizás nos olvidamos de abrazar otras cosas también. Siempre estamos pensando que el abrazo o el contacto es siempre cuerpo con cuerpo, humano con humano. Bueno, más allá de mascotas que podemos, con las cuales convivimos, pero si hay otras posibilidades. El abrazo como sanación en sí mismo lo interpretan, ¿verdad? Más allá de que sea un humano. Puede ser sanación, pero también puede ser comunicación, ¿no? Como que ya hay un calor, hay una textura, hay un olor. Bueno, olor en este caso también estamos difíciles de poder oler. Pareciera ser como el sentido que el que más se va, el que más se está rescindiendo, ¿no? Como que no perdimos el olfato en este tipo de contacto, en este tipo de charlas. Quizás lo visual lo podemos ir teniendo y el tacto a su vez con nosotros, pero el olfato hacia el otro está como difícil hoy día. Es cierto. Osías, ¿y es cierto que vos ibas ya a los 14 años a Ave Porco, que eras tan precoz? Un poquito más grande a los 16. Ya no sé, por eso dije, wow. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaste? Creo como que había una situación medio dual donde mi madre siempre trabajó en el Teatro Under hasta los años 90 y si bien fue un lugar como que rechazaba de chico porque como me parecía todo demasiado delirante, creo que después se revirtió esa situación y era un lugar que me imantaba, al cual quería volver, y también donde creo que empecé a percibir cierto tipo de contracultura que no encontraba en otros espacios, ¿no? Como estos espacios que también igual era como que quedaba un halo del under en Ave Porco, un halo de lo que podría ser el contracultural, un halo. Son espacios en los cuales le había quedado esa humedad del under, que creo que fue el último estretor hasta el 99 de ese tipo de prácticas, que son, en lo personal, como prácticas a las cuales me parece que en vez de performance numerito, los espacios como obras que se hacen muy desde la improvisación, como que es un poco nuestra escuela, por lo menos porteña, no sé si diría argentina, pero por lo menos porteña, a mi gusto, que más me interesa ver en cuanto a lo performático en Buenos Aires. Y ahí en la beca hay ¿con quiénes interactúas más? ¿Con pares de qué países? ¿Cómo es el vínculo? ¿O estás más solo? ¿Cómo es? Como se dio un poco raro, o sea, en esta beca uno están como digamos todo el tiempo gente entrando y saliendo porque quizás están terminando la beca, no entramos todos juntos, ¿no? Como te están terminando uno de literatura que vino el año pasado y se está yendo alguien de música o de cine, supongamos, pasa esa situación, pero yo los primeros 2 meses estuve como muy concentrado con la obra de la Bienal, estuve como así, no quise ver a nadie, estaba como ahí en un túnel y cuando me desperté dije, bueno, ahora salgo, voy a conocer Berlín, no voy a parar, voy a interactuar con los otros artistas de la beca, se canceló todo. Así que mi interacción es mínima. Ya igual estamos programando una reunión entre todos los que estamos acá para dentro de 15 días, que se supone que ya podemos estar en lugares de más personas. ¿Y algún lugar que visitaste para tu trabajo, en la ciudad o algo que te haya conmovido? No espacios artísticos porque están cerrados, supongo, pero lugares. Me pasa algo un poco con la arquitectura de la ciudad, los lugares para compartir, que como que siento que es una ciudad bastante lúdica y eso me inspira bastante y donde tiene muchos lugares de descanso, donde poder tirarse a mirar cómo pasan las nubes, que es algo que quizás yo nunca, para mí es una experiencia nueva, la verdad, no en Buenos Aires como ciudad no es un lugar en el cual disfrutaba,
disfrute la ciudad, pero quizás de otra manera. Y acá también creo que es el modo COVID, ¿no? Como que uno empieza a disfrutar, de nuevo ver dibujos en las nubes, las plantas que se convierten en perros que están hablando, o sea, como que vuelve una instancia un poquito más lisérgica, pero porque hay más tiempo y porque no hay más nada que hacer. Entonces, esta ciudad creo que a su vez ayuda mucho a tener esas fantasías, porque es una ciudad que tiene muchos chistes también, digamos, escaleras que no van a ningún lado, caminos que abren a lugares impensados, pequeñas granjas y huertas en la mitad de la ciudad, que es es una manera también interesante de pensar una ciudad, de esa manera que conviven un poco los lugares de descanso y los lugares de hábitat. Sí. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar ahí? Me está pasando como algo un poco más personal. La beca es hasta el 21 de enero del año que viene, o sea, un año. Pero yo tenía como un plan de novios y amigos que venían sin parar cada 15 días, digamos, desde que yo llegaba. Y ahora quedé un poco congelado también, y no entiendo mucho lo de las fronteras cerradas en Argentina, y me está empezando a desesperar, con lo cual quiero como que estoy como un poco, me agarró como una alerta que antes no tenía, de ver si me quedo o no hasta que cierre esto, un poco dependiendo de la coyuntura que está sucediendo en cada lugar, ¿no? Claro, pero vos, por ejemplo, podrías salir ahora, ¿no? ¿Podrías tomar un vuelo? Si no hubiera... No. Está bien, claro, lo de las fronteras creo que va a durar un tiempo más, pero... Sí. Igual, con estas redes y con este contacto un poco se puede salvar, ¿no? Un poco. Más o menos. No, llega un punto como que... Hoy vi una amiga y nos abrazamos, decía como... no sé, es raro, como que no se entiende si uno se puede abrazar o no. No sé si te has abrazado con alguien este último tiempo. No, es terrible. Es terrible, sí. Más o menos que abrazos. No, hace un montón, porque aparte está la lógica de que puedes ser portador, pero no enfermarte, con lo cual puedes transmitirle. Entonces es todo muy... Te da temor contagiar a alguien o visitar a alguien, es ¿no? Sí. Pero la estás llevando bien dentro de eso, a pesar de que, bueno, no... Estás un poco solo allí, claro. No, o sea, como que nos vemos en parques con amigos y conocidos, eso es como habitual, y se permite estar de a dos en la calle a 1,5 metros de distancia. Y uno ya empieza a escuchar música de que están armando fiestas también, eso como que como que hay mucha, como que empiezan a armarse grupo con música, se juntan, llega la policía, les pide por favor que se separen, está como... claro. Esa situación. Sí. Y es una para perder esa tendencia al querer juntarse, ¿entiendes? O sea, como creo que es muy entendible todo lo que pasa, pero es muy difícil estar siempre siendo tan obediente, ¿no? Porque uno es como, uno se imanta también, es difícil que eso no pase más allá del miedo y el cuidado que hay que tener por los otros, ¿no? Siento que es como una reacción básica, esa necesidad de juntarse. Habría que entender qué políticas podemos empezar a tener de a poco para llegar a eso también, porque pareciera como que no es algo importante, pero ya se pueden empezar a pensar estrategias que tengan que ver con, quizás con trajes, barbijos, entrar a una cabina inmunizada de abrazos, no sé cómo sería la distopía esa nueva. Sí, yo estuve subiendo fotos es un artista chino que ponía las parejas en nylons, pero le quitaba todo el aire. Solo podían aguantar unos 10 segundos. Te lo voy a mandar, son esculturas performáticas vivas, pero bueno, habrá que llegar a descubrir algo. Eso por supuesto no, pero digo, formas nuevas de contacto, como las de tus performers. Sí, habría que ver ¿Eh? No, perdón, se cortó un poquito. Sí, ellos lo hacían con colgajos de ropajes y uno se podía meter adentro del otro, pero sin tocarle el cuerpo, ¿verdad? Adentro estábamos completamente desnudos y el traje, o sea, si te metías en su desnudez.
el traje como era una situación transparente, o también podía pasar que estaba traje dentro del traje, pero era casi como una piel que envolvía y no se podía meter adentro de esa otra piel. Sí. Sí. O sea, sí, me encanta tu nombre. ¿Te lo pusieron por la canción de María Elena Walsh? Me lo pusieron por la canción de María Walsh, sí. Por los días hermoso. Porque es muy hermosa esa canción, ¿no? Es muy linda. Cuando era chico me daba un poco de vergüenza, porque llegaba a todos lados y la cantaban, pero después me pareció un nombre muy poderoso, que es muy lindo. Además, Mariana Walsh es una genia, así que estaba en linda situación. Sí. Y esa canción también habla, ahora que estuvimos hablando de esto, del contacto humano, de priorizar eso, ¿no? Porque como que no quiero cosas electrónicas o con botones, como que quería el contacto con su familia, ¿no? Algo de eso había. Sí. Estaba muy ahí. Qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, Cías, por esta charla y, muchas gracias a vos también. Y ojalá que podamos hablar pronto. Y se sumaron muchísimos amigos, así que les agradecemos a todos y qué bueno que pases lo mejor posible estos días ahí te dicen osito. Que pases lo mejor posible estos días aquí en Berlín. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande, chao. Muchas gracias a los amigos que se sumaron.